Claramente las iniciativas se quedan estancadas en la Junta Directiva, porque luego de presentarlas en correspondencia, en la ventanilla de correspondencia oficial, pues deben subir a Junta Directiva para que ésta las envíe a una comisión correspondiente y en la agenda de la sesión plenaria de esa semana se pongan en la lista la correspondencia recibida y a qué comisión van. Por lo tanto, es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que en una clara violación del reglamento interior de la Asamblea Legislativa deja de agendar y deja de enviar a las comisiones correspondientes las propuestas que los diferentes partidos de oposición presentamos. Que no son propuestas necesariamente solo de los diputados, son propuestas que vienen de la gente y a quien se le está dando la espalda y a quien se le está violentando el derecho de participación es a la gente. Buenos días, diputada. Radio de la UCA, las deudas que tiene la Comisión Legislativa, una de estas usted la mencionaba, la de reconciliación, en su lectura. Sí, el 7 de octubre del 2021, esta diputada tuvo el honor de dar iniciativa de ley a la Ley de Justicia Transicional, presentada por amplios sectores de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado. Pedían verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y protección de la memoria histórica. Ha pasado mucho más de un año ya desde que ingresó la ley y que se escucharon a las víctimas en la comisión por instancia de esta diputada. Y lo que ha habido es un escandaloso silencio, promesas incumplidas, excusas, y es evidente. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos o no quiere hacer el trabajo o no le dan permiso, porque se comprometieron públicamente con las víctimas están falleciendo sin encontrar justicia y los victimarios también están falleciendo sin enfrentar la justicia. Por lo tanto, tal parece que seguimos en la misma situación que existía en el pasado, de perpetrar la impunidad, de proteger los intereses espurios que propiciaron esos actos de graves violaciones a los derechos humanos. Y lo que está sucediendo en el largo plazo es que la impunidad en nuestro país se está haciendo aún más sistémica, se está haciendo aún más estructural y no se quiere abordar el tema de una forma directa. Por otro lado, señora diputada, el régimen de elección parece que es para siempre. Es necesario son suficientes las leyes existentes para combatir las pandillas. El delito de asociaciones ilícitas ya existía antes del régimen de excepción. El ministro de Seguridad y Justicia, en su informe a la Comisión de Seguridad y Justicia de esta Asamblea, dijo que la base de datos de antecedentes penales era la principal herramienta que se había utilizado para hacer las capturas. Entonces esto entra en una grave contradicción. Ya tenían perfilados los pandilleros y no los habían ido a capturar porque sí existía el delito de asociaciones ilícitas, que es por el cual se está capturando la gran mayoría de los detenidos en el régimen de excepción. Entonces, si ya se tenía esto, quiere decir que ya existían las herramientas para combatir, las herramientas legales. Sin embargo, nuestra propuesta para el tema de seguridad ha sido fortalecer la independencia de las instituciones de justicia y fortalecer la capacidad de investigación de manera científica y técnica. Por eso hemos acompañado a las madres de personas desaparecidas por la violencia de las pandillas, quienes están pidiendo que se apruebe una ley de banco de datos genéticos, que sería una herramienta fundamental tanto para el tema de desapariciones durante el conflicto armado y el problema de las desapariciones por la violencia de pandillas de la actualidad, para poder acceder a la verdad y a la justicia de las víctimas. No solo tenemos que centrarnos en quién comete el delito, es importante que cumpla la ley y que se le sancione por haberla infringido, sino también en reparar a las víctimas, y ese enfoque es el que nos ha faltado. Solamente en la cantidad de piezas presentadas, ¿cuántas son? La cantidad de piezas presentadas, en esta legislatura hemos presentado 4 piezas de correspondencia en este año. Hemos hecho una labor de acompañar también cuando la gente pide, ¿verdad?, que se le aprueben o que se analicen o que se les dé audiencia también para poder exponer otras necesidades. Entonces creo que es importante señalar que hay un síntoma de que la población está perdiendo la esperanza en la Asamblea Legislativa en que se aprueben sus iniciativas, y eso va en contra de la democracia.
El primer año acompañamos muchísimas iniciativas y trabajamos iniciativas con diferentes sectores. En ese año la gente entiende que está resistiendo nada más, que esta Asamblea Legislativa no le escucha y la gente está convencida que hay que cambiar esa correlación porque es la única manera de que las soluciones a sus problemas puedan tomar forma de una ley. Voy a hacer una pregunta, pero en otro tema. Quisiera conocer su opinión sobre la pregunta de Fitch en relación a El Salvador, ya que mejoró la misma, lo mencioné la semana pasada, pero hacía la mención que esta mejora tiene mucho que ver con el tema de las nuevas reglas o el cambio de reglas que el gobierno hizo para el tema del pago de la deuda de pensiones y que si bien el instituto declaró reservadas, pero Fitch sí las pudo conocer y eso significa que se van a pagar 50 años, dentro de 50 años, con un interés mejor al que ya tenía del 7%, pero deja un periodo de gracia de 4 años en los que no se va a abonar esta deuda. Entonces no sé qué lectura hace de todo este panorama lo que implica. Ese es un síntoma también de cómo y por qué se están tomando decisiones en materia de finanzas públicas, en el tema de la deuda y en el tema muy relacionado desde hace mucho tiempo, que es el de pensiones. Ha sido claro con la revelación del informe de Fitch que la forma en la que se tomó la decisión o las razones por las cuales se hizo la reforma de pensiones no era para mejorar las condiciones de los trabajadores que cotizan o quienes están pensionados, no era para hacer más sostenible el sistema de pensiones, era más bien para hacer un canje que permitiera más margen en el flujo de caja del gobierno. Por lo tanto, sí le da más respiro, incluso el mismo informe de Fitch dice, sí, va a tener más liquidez el Estado, pero sigue teniendo una gran dependencia de la deuda de corto plazo, por ejemplo. Y también sigue habiendo problemas serios de sostenibilidad de las finanzas públicas. Y asimismo revela que quienes podrían ser afectados sean los privados. Entonces, esta decisión esta decisión de hacer ese canje que se tomó hace varios meses cuando se aprobó la reforma de pensiones a final del año pasado, lo que está generando es que el sistema sea aún menos sostenible y que además, haciendo el sistema menos sostenible, le da un respiro, digamos, contable al Estado de El Salvador, pero ese respiro contable, ¿en qué lo va a ocupar? Ese mayor margen de maniobra a nivel presupuestario, ¿en qué lo va a ocupar? Del análisis del presupuesto 2022 y de los presupuestos también anteriores de la actual administración, pudimos evidenciar que el rubro que más se aumenta cuando se analiza el aumento del presupuesto es el gasto, y el gasto en adquisiciones de bienes y servicios y en contrataciones. Por lo tanto, queda en evidencia que no necesariamente es que se va a ocupar ese margen para pagar la deuda, para hacer más sanas nuestras finanzas públicas, no para inversión pública, porque vemos lo que pasa con la inversión pública, se presupuesta, después se baja y se va para otra cosa que no es inversión pública. Por lo tanto, el sudor de la frente de los trabajadores, la incertidumbre, la desesperación de muchos, de cómo le ha quedado su pensión, de cómo le podría quedar en el futuro, la moneda de cambio es mayor tranquilidad del Estado para seguir gastando como quiere, sin transparencia, sin rendir cuentas y sin comprometerse en un plan serio, porque ya llevamos más de 4 años, casi 4 años de esta administración y no vemos un plan serio para manejar la deuda, más allá de solo poder salir a los mercados internacionales a decir que estamos logrando movidas de ajedrez estratégicas, pero que no están solucionando los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo.